Facultad de Contaduría y Finanzas Internacionales de la Fundación Universitaria Compensar. Hoy esta presentación va a estar dedicada a tratar sobre las competencias profesionales de los contadores públicos y de los profesionales en finanzas y negocios internacionales. La presentación va a estar dirigida en tres grandes componentes. El primero de ellos hace referencia a cuáles son los rasgos característicos que han marcado estas profesiones, cómo se perciben por parte de la sociedad y cómo se perciben por otras profesiones. El segundo componente tiene que ver con las grandes transformaciones que se han dado en los últimos años en el mundo. Esto significa hablar de las transformaciones en tecnología, en el empleo, en los negocios, en general en la productividad y en las condiciones sociales que se dan en el mundo. Y el tercer componente hace referencia ya propiamente a cuáles son esos impactos que tiene sobre la función financiera y sobre la función contable estas grandes transformaciones y por lo tanto cómo las nuevas competencias profesionales deben ser un elemento central de la formación del talento humano en este campo del conocimiento. Pues bien, arranquemos entonces. Vamos a identificar esas grandes ideas alrededor de esta presentación sobre competencias profesionales. En primer lugar, hay unos rasgos paradigmáticos. ¿Qué significa eso? Que hay unos ideales, que hay unos imaginarios en torno a los cuales se han construido la profesión, las profesiones en general, y para este caso contaduría y finanzas. Estos rasgos han privilegiado modelos tradicionales y modelos de lenta transformación, caracterizados por ejercerse en un entorno empresarial donde las operaciones son muy de carácter local, donde los desarrollos tecnológicos están en manos de unos pocos, donde hay un modelo centrado en la producción antes que en la generación de servicios y por otro lado, la información contable y financiera se ha orientado especialmente a dar satisfacción al dueño del capital, es decir, al empresario, y no tanto a otros grupos de interés. Por otro lado, las principales ocupaciones que se han dado en estas profesiones, pues han sido, digamos, profesiones o ocupaciones muy características y muy conocidas en el medio, como directores financieros, contadores, auditores, directores de impuestos, directores operativos de áreas de negocios. Y por otro lado, los roles, es decir, los oficios específicos o las funciones específicas desarrolladas por estas profesiones, pues han orientado muy especialmente a calcular rentabilidades, a proyectar flujos, a programar la inversión o la financiación de nuevos proyectos, a establecer en general informes de carácter cuantitativo que dan cuenta, que dan lugar a entender cuál ha sido el desempeño y la situación del negocio en un momento específico. Por último, en este elemento de rasgo paradigmático de las profesiones, pues es importante mencionar que hay algunas habilidades que se han privilegiado en estas personas. Por un lado, habilidades con los números, es decir, habilidades cuantitativas, el manejo del cálculo, la organización de información, desde luego, y la meticulosidad, es decir, la rigurosidad con la que se manejan ciertos tipos de información y con lo que se da cuenta a los dueños del capital sobre cómo ha rendido su negocio. Si bien es cierto, estos rasgos característicos no dejan de tener vigencia en la formación profesional y son importantes en la medida en que en buena medida han constituido el eje central de la profesión o de las profesiones, pues también es cierto que hay unos cambios que se vienen produciendo en el mundo y quiero mostrarles a partir de ahora esos cambios importantes. Por un lado, hay unas transformaciones de carácter tecnológico. Para ninguno de nosotros es desconocido que esas innovaciones permanentes están teniendo además un cambio muy acelerado. Antes veíamos que las transformaciones en la tecnología se daban cada 10, cada 5, cada 3 años, pero ahora, en tiempos recientes, pues esas transformaciones son muy rápidas, mucho más rápidas, e incluso pasan apenas unos cuantos meses para tener nuevas versiones de software o nuevos equipos de tecnología, tales como móviles, pues, teléfonos celulares o equipos de cómputo. Por otro lado, también en esa revolución tecnológica encontramos que la tecnología cada vez se soporta en la nube, es decir, en un escenario virtual para la reposición de datos, para tener allí concentrada información y no necesariamente tener espacios físicos o donde la gente trabaje o donde se almacene información o datos significativos de las empresas.
Primer elemento importante y primera revolución importante. La segunda revolución se da en los mercados. Hay una globalización de los mercados. ¿Esto qué significa? Que hay una expansión de la oferta de productos y servicios. Es decir, ya estamos hablando de unas cantidades enormes de bienes que circulan en la economía y de servicios que se ofrecen cada vez con características más especializadas. Por otro lado, hay un cambio en los mercados laborales, es decir, ya no estamos asistiendo a personas que están durante muchos años, incluso décadas, en las empresas, sino que hay una renovación permanente del talento humano y cada vez se está pidiendo que haya, obviamente, una idea mucho más constante de renovación de los conocimientos. Y por último, también hay una transformación de los mercados financieros, porque antes teníamos mercados muy locales, bancos prácticamente que se concentraban solamente en un país, y pues que en los últimos años hemos visto cómo esto ha circulado a través del mundo y cómo los capitales circulan dependiendo de las condiciones y las características de las inversiones y la rentabilidad que asumen las mismas. El tercer cambio importante, que es importante mencionar y que tiene efectos en contaduría y los profesionales en finanzas y negocios, pues es el cambio climático y también el cambio demográfico. Hay un incremento importante y envejecimiento de la población. Sabemos que cada vez la gente se hace más mayor en ciertos países y eso cambia también obviamente las características sobre las cuales pues, los mercados y la tecnología responden. Por otro lado, hay una mayor población femenina en edad productiva y esto es muy importante porque cambia también un poco las relaciones al interior de las organizaciones. El calentamiento global es una realidad y hay una pérdida importante y significativa de productividad, de biodiversidad. Y por último, pues hay unos aumentos importantes de pobreza, de precios y hay una escasez de productos. A pesar de haber una mayor oferta, mucha menos gente tiene posibilidad de acceder en la medida en que pues, se crean condiciones mayores de vulnerabilidad para ciertos sectores de la población. Estas grandes transformaciones pues, también afectan obviamente ámbitos importantes. La automatización, la generación de valor, el requerimiento de nuevas habilidades para la empleabilidad son asuntos latentes hoy en la industria y en el mercado laboral. En el campo de la tecnología, claramente la automatización, la emergencia o la aparición de nuevas tecnologías, el crecimiento exponencial de la computación en la nube, esto significa que cada vez más cosas se ponen en la nube, y por último, la transformación de las relaciones entre la empresa y los clientes. ¿Qué significa? Pues obviamente que ya no estamos mediados solamente por un proveedor, un productor o unos pocos, sino que hoy en el mundo los bienes y servicios circulan y el cliente puede acceder a ellos ya no solamente de forma física, sino también de forma digital. Ahora bien, en la industria también hay cambios importantes. Por un lado, se da la adopción de la tecnología precisamente para adoptar y aumentar la productividad, es decir, para ser mucho más eficiente, para rendir mucho más. Por otro lado, hay desarrollo de nuevos subsectores, es decir, cada vez se crean grados de especialidad mayor en las empresas. Ciertos cargos se han subdividido a tal punto que se requiere de conocimientos muy específicos. Por otro lado, hay nuevos desafíos para generar valor. Ya no solamente basta con ofrecer un producto con tales características, sino que se requiere cambiarlo, renovarlo y hacerlo mucho más atractivo a los clientes, dada la competencia que hay en los sectores. Y por último, las decisiones se basan en mediciones, es decir, que ya no basta solamente con conocer medianamente el negocio, sino que es importante, es decisivo conocer al detalle y por lo tanto hay que medir cada uno de esos factores que se desarrollan en las empresas. Y por último, también hay una transformación muy importante en el empleo. Hay un empleo porque se vienen desplazando ocupaciones, dada la automatización, la incorporación de robots, pero también porque pues, hay nuevo talento humano con nuevas competencias que viene ingresando al mercado laboral. Por otro lado, pues también se identifica que hay mayores inestabilidad, ¿cierto? Hay mayores circunstancias en las cuales las personas pierden el empleo, hay mayor rotación en ciertos cargos y también hay una informalidad mucho mayor en algunos sectores de la economía. Pero también esto crea una serie de posibilidades, una serie de oportunidades si se logran aprovechar en debida forma. Y esto no es otra cosa que hay un aumento en la demanda de nuevos perfiles profesionales y de nuevas habilidades por parte del talento humano que se vincula a las empresas. Ahora bien, ¿cómo estos cambios afectan las funciones contable y financiera en las empresas? Pues estas transformaciones han impactado los servicios profesionales y contables y financieros en aspectos técnicos especializados,
en las tecnologías que se requieren y en las habilidades del talento humano. Es decir, hay una constante innovación en productos y servicios. Hay unos modelos de negocio más flexibles, más ágiles. Cada vez estamos menos atados a lugares físicos y cada vez más cosas funcionan en la red. Hay una automatización de procesos rutinarios, eso es una realidad. También hay una conciencia de que la información es un factor de visión estratégica y que esa información, por lo tanto, en este caso la contable y la financiera, pues determinan en buena medida el conocimiento de los negocios. El uso de la tecnología ya, pues para capturar, analizar y reportar información es muy importante. Ya no se hace solamente procesos manuales, salvo pequeñas empresas, pero en general la tecnología ha impactado de manera importante este tipo de acciones en las organizaciones. Hay una relevancia en el análisis de los datos, eso significa que no se obra ya hoy de manera intuitiva, sino que por el contrario, la información contable, financiera, en general la información económica, pues cobra una importancia mayor en la medida en que pues empiezan a hacerse visibles ciertos datos y cierto tipo de requerimientos. Y he destacado aquí un componente importante y es que se demanda talento humano con habilidades técnicas y con capacidad de adaptarse a distintos entornos laborales. Ojo con esto, habilidades técnicas especializadas, pero también capacidad de adaptarse a distintos entornos laborales. Ahora bien, en cuanto a las funciones contable y financiera, 4 ámbitos marcan importantes transformaciones en su ejercicio y en la formación profesional. Por un lado, cobran importancia, cobran mucha relevancia los datos y la información. Por otro lado, la tecnología y los procesos son decisivos. En tercer lugar, ya lo hablábamos hace un momento, se requieren nuevas competencias y nuevas habilidades. Y por último, hay un cambio importante en la cultura y en la organización de cada una de las empresas, bien sea del ámbito público o del ámbito privado. En el primer componente, es decir, en los datos y la información, los datos son claves para orientar el desarrollo de una empresa. Hoy se requieren esos datos, primero para conocer el negocio y en segundo lugar para hacer seguimiento, para tomar medidas de control, para establecer acciones que favorezcan el buen desempeño de la organización. Y por último, esos datos no pueden quedar aislados, sino que se requiere una gestión estratégica de los mismos, es decir, se requiere que haya una persona, un equipo, todo un proceso orientado a gestionar esos datos, a administrarlos en debida forma, de tal manera que no solamente se conozca la situación del negocio, sino que se pueda reportar constantemente cuál es el desempeño del mismo y cuáles son sus proyecciones. Por el lado de la tecnología y los procesos, pues claramente hoy las empresas cada vez invierten más en la infraestructura que se apoya en la nube. Esto significa pues que cada vez se comprende mucho más que la agilidad de ciertos procesos y procedimientos se basa en la capacidad de tener recursos y tecnología que faciliten esta función. Por otro lado, no hay duda que los sistemas contables y financieros se vienen apoyando en esa computación en la nube y cada vez hay más transacciones digitales y cada vez hay más validación y comprobación de esas operaciones a través de la red. Y por último, claramente hay una automatización cada vez mayor de la función financiera articulada con la estrategia de las empresas. Si se quiere ser más efectivo, si se quiere ser más eficiente, si se quiere ser más rápido, si se quiere mejorar la competitividad, la tecnología y los procesos son un elemento importante y están allí presentes a la hora de gestionar toda la información contable y financiera de una organización. En tercer lugar, están las competencias y las habilidades de las personas o del talento humano que se vincula a las empresas. Se requieren competencias técnicas especializadas, pero esas competencias deben estar orientadas hacia la toma de decisiones. Entonces, competencias técnicas sí, adaptabilidad, lo decíamos hace un momento, pero también personas que se orienten a comprender muy bien cuál es el modelo de negocio y cómo contribuye a la toma efectiva de decisiones. Por otro lado, también, pues las trayectorias profesionales y las rutas vienen cambiando. ¿Qué significa esto? Que ya no basta con graduarse de profesional en una carrera, contaduría o finanzas y negocios internacionales, sino que claramente se requieren otro tipo de elementos. Certificaciones, por ejemplo, microcertificaciones, por ejemplo, cursos especializados y desarrollo también de habilidades
Blandas, ¿esto qué significa? Son habilidades que le permiten a la persona no solamente conocer muy bien de su empresa, sino compartir adecuadamente en un espacio de trabajo. Esto es, ser una persona adaptativa al medio en el cual se desenvuelve, ser una persona que es capaz de trabajar en equipo, ser una persona que es resiliente, es decir, que acepta, que acoge adecuadamente situaciones que son difíciles, pero se sobrepone a ellas y sale adelante. O por último, pues competencias como la adecuada redacción de textos o la adecuada comunicación verbal en distintos escenarios. Entonces, competencias y habilidades que son muy importantes hoy en la formación de profesionales. Y por último, pues hay un cambio en la cultura y en la organización al interior de las empresas. Hay una interacción mucho más amplia, ya no se interactúa solamente con empresas locales o con empresas nacionales, sino que cada vez hay mayor interacción con empresas de todo el mundo. Y eso supone también que esa interacción necesite de las finanzas y de la contaduría para poder entenderse en un lenguaje común con esas empresas de otros países del mundo. Y por último, pues esa cultura y esa organización hace que las finanzas y también el control, donde está la auditoría, la revisoría, que son campos muy propios de los contadores, pues hagan parte integral de la estrategia, es decir, que sean parte integral de un negocio y que por lo tanto permitan en buena medida el desarrollo adecuado de los mismos. En ese sentido, la transformación de la función contable y financiera conlleva también otras cosas. Entonces, aquí a manera de síntesis de lo que se ha señalado hasta el momento, es importante mencionar que los datos son importantes, pero no de cualquier manera deben ser datos confiables, datos abiertos, datos que estén accesibles a muchas personas, con la debida protección y la seguridad del caso. Por otro lado, los equipos de trabajo deben estar centrados en el análisis y en la predicción. Ya no están tanto centrados en datos históricos y en información del pasado, sino que tienen que ser proyectivos, tienen que ser prospectivos, tienen que pensar hacia adelante y facilitar entonces que las empresas puedan ver escenarios en el mediano y en el largo plazo. Por otro lado, los líderes financieros, contadores, deben estar en conexión con la estrategia, es decir, no son profesionales que se quedan sentados entregando información o esperando que los demás eh, puedan tener, digamos, un rol muy activo en las empresas, sino que ellos mismos son muy activos, son muy participativos y sus datos y su información hace que todos estén orientados a dar cuenta en debida forma y con datos muy concretos sobre el desempeño del negocio. Eso supone entonces que haya nuevos roles y que haya nuevas trayectorias. Entonces, no olviden, tienen que formarse permanentemente, hacer cursos, certificaciones, nanocertificaciones, microcertificaciones. Este mundo ha cambiado mucho. Y por otro lado, tienen también que pensar en que hay unas habilidades blandas que tienen que desarrollar, es decir, adaptabilidad, trabajo en equipo, liderazgo, resiliencia, entre las más importantes. Y por último, pues no hay que descuidar que la gestión de los datos y todo este componente para generar valor se está cada vez automatizando más, se está virtualizando cada vez en mayor grado y por lo tanto se requiere que los contadores y los profesionales en finanzas y negocios cada vez tengan más conciencia, por un lado de la tecnología y por otro lado de la red y de las, digamos, de los ambientes digitales en los cuales se desenvuelve su trabajo. Estos son elementos muy importantes y seguramente los vamos a tener muy en cuenta dentro de todo este tipo de procesos de formación. Ahora bien, aquí quiero mencionar como tres componentes importantes para los contadores, los auditores y los financieros, en la medida en que algunas funciones que han sido normales, que han sido, digamos, características de su desempeño, se han venido complementando con otras. Y aquí es muy importante que ustedes lo tengan en consideración. Para el caso de los contadores, pues es muy conocido su rol o su función de colaborar o de construir, elaborar estados financieros e informes de impuestos. También estar muy atentos al cumplimiento de las normas, tanto de contabilidad como tributarias. Pero hay otras funciones. Cada vez se requiere más de reportes no financieros, es decir, de información que no solamente se derive de las transacciones económicas, sino también de otra naturaleza. Información ambiental, información social, información sobre los empleados, otro tipo de información que es muy valiosa y que permite conocer la empresa en otras dimensiones. Por otro lado, decíamos al comienzo que estas profesiones se han caracterizado por dar cuenta de los resultados casi que de manera exclusiva a los dueños.
Pero resulta que hoy se pide que estos profesionales den cuenta también a otros grupos de interés. ¿Eso qué significa? Otras personas que puedan tener algún tipo de interés en la empresa. ¿Como quiénes? Los clientes, los proveedores, los potenciales inversionistas, los empleados y el Estado. Al menos esos grupos de interés adicionales. Es decir, que ya no solamente la información se queda en cabeza de los dueños, sino que otras personas tienen la posibilidad de conocer cuáles son las características de esta información y cuáles son los resultados del negocio. Y por último, pues otras dos funciones importantes: regulación, cumplimiento, compliance y planeación tributaria de manera mucho más integral. Para los auditores pasan elementos similares. Por un lado, hay unos ámbitos muy tradicionales de los auditores. Hacen control interno, hacen auditoría financiera, hacen revisoría fiscal, que son funciones propias, digamos, de la naturaleza de esta profesión. Pero hay campos nuevos. Entonces se requiere hoy, por ejemplo, la ciencia de datos aplicada a la auditoría. ¿Qué significa eso? Hacer uso de analítica de datos, hacer uso de Big Data, que son elementos que hoy prácticamente cualquier negocio tiene que estar revisando. Por otro lado, también las situaciones fraudulentas, los desfalcos, los sobornos, todo esto constituyen prácticas indebidas y los auditores aquí juegan un papel muy importante porque pueden establecer medidas para controlar ese fraude corporativo, para mitigarlo, y por lo tanto también hay nuevos campos en los cuales se pueden mover, como por ejemplo la auditoría forense. Y por otro lado, pues también ellos tienen que medir riesgos, tienen que estar muy pendientes del funcionamiento de nuevos modelos de negocios que ya no son los tradicionales, como por ejemplo los modelos de negocios asociados a las innovaciones financieras, como fintech, entre otras cosas. Y por otro lado, también la inversión de valores, la inversión pública de valores y las ofertas públicas que se hacen de estos valores en los mercados de capitales. Por último, para los profesionales en finanzas también hay unos nuevos retos. Por un lado, hay unos ámbitos tradicionales: las finanzas de corto plazo, las finanzas de largo plazo, la administración del capital de trabajo, los estados financieros, los presupuestos también son parte de su función, pero hoy en día estos financieros también tienen otras cosas. Por un lado, la valoración y el modelamiento de negocios, de otros negocios. El análisis de riesgos es muy importante en el campo de las finanzas. Las operaciones de capital privado y cómo se financian, ya no solamente a través de bancos, como ocurría hace algunos años, sino con otras nuevas fuentes de financiación. Las fusiones, las adquisiciones que se dan en los mercados financieros y en los mercados, pues, de la industria en general. Regulaciones especializadas y, por último, un componente muy importante: la educación financiera. Los contadores y los financieros también deben ser educadores de los empresarios. Es decir, hay que enseñarle a la empresa, hay que enseñarle a los empresarios, hay que enseñarles también a las familias cómo manejar mejor sus finanzas y cómo hacer, por lo tanto, que situaciones que hoy se presentan por un indebido manejo de las finanzas se puedan corregir con este tipo de actuaciones. ¿Eso entonces qué significa? Que ya no solamente los contadores y los financieros están pensando en los temas tradicionales que veíamos hace un rato, del cálculo de rentabilidades o de los flujos de efectivo o de los estados financieros, sino que estos profesionales están viviendo un nuevo mundo, una nueva realidad. Ojo, que pasa por temas de corrupción, que pasa por asuntos que comprometen la ética, que pasan por asuntos sobre cómo se gobiernan las empresas, cuál es su estructura de gobierno y cómo funcionan las mismas a su interior. Y por otro lado, cómo se dan elementos que faciliten la confianza de la sociedad en estos profesionales, en sus actuaciones y, por supuesto, en las de las empresas. La transparencia de los datos, la transparencia de la información, el acceso que se tenga a las mismas. Y por último, pues una serie de estándares globales, un conjunto de disposiciones técnicas que se dan alrededor del mundo sobre ciertas transacciones, sobre ciertos sectores económicos y sobre los cuales es importantísimo tener referencia directa y, por supuesto, aplicarlas. Entonces, otra vez, y aquí un poco de síntesis: habilidades técnicas, por supuesto, competencias técnicas muy especializadas que los contadores y los financieros tienen que saber. También competencias blandas, es decir, elementos que le favorezcan su empleabilidad, como el trabajo en equipo, la resiliencia, el liderazgo, entre otras que ya se han mencionado. Y unos nuevos ámbitos que hacen parte de su realidad profesional: la corrupción, la ética, el gobierno de las empresas, la confianza, la transparencia y estándares que son aplicados en todo el mundo. ¿Qué se puede concluir entonces según lo que está ocurriendo en este ámbito internacional?
Pues se puede concluir que de acuerdo con esas transformaciones y con esas tendencias en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico, este profesional financiero y también el contador público se desenvuelven en un mundo con profundas transformaciones, con grandes cambios. Esos cambios generan un rol importante en su empresa, pero también generan un cambio importante en sus conocimientos, en sus competencias y en las habilidades que estas personas requieren para dar respuesta a esa nueva dinámica, no solamente local, sino también internacional. Ahora bien, en el caso colombiano, es muy importante identificar y tener muy claro que el sector productivo tiene una serie de problemáticas que nosotros como profesionales en estos campos podemos intentar resolver y tenemos la obligación de apoyar en su resolución. Entonces, problemas financieros como las tasas de cambio, los flujos de caja, la disponibilidad de capital, las fuentes de financiación, la falta de liquidez, de falta de dinero, ¿sí? El lento retorno de sus inversiones o la problemática en el manejo de sus presupuestos son factores muy sensibles de las empresas, como también lo son la falta de planeación financiera, por ejemplo, o la falta de capacitación en áreas financieras, y por eso es tan importante que personas interesadas como ustedes en estudiar contaduría o finanzas y negocios internacionales estén muy atentos a esta dinámica, porque problemas hay desafortunadamente muchos y nuestras profesiones pueden tener un impacto muy importante en la resolución de las mismas. Es decir, aquí lo que estoy señalando es que las empresas colombianas están buscando talento humano, están buscando personas, están buscando profesionales que sepan de finanzas, que tengan habilidades para la empleabilidad y, lo más importante, que les ayuden a resolver estas problemáticas que se han identificado aquí en este medio eh, profesional del sector productivo. Pero también hay otros elementos importantes, ¿como cuáles? Como por ejemplo que los empresarios dicen que la tecnología se incorpora tan rápido ya a los negocios que no encuentran gente suficiente que conozca muy bien cómo manejarla, que no conozca muy bien el software, que conozca muy bien los aplicativos y que tenga, por supuesto, competencias para que se solucionen estas problemáticas. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad. También los empresarios están diciendo que hay mucha gente que sabe hacer cosas, que hay muchos gestores, pero faltan líderes. Líderes que puedan transformar la realidad, que puedan transformar la cultura, que puedan formar otros pensamientos, que tengan nuevas formas de hacer las cosas, que busquen objetivos y metas y resultados también innovadores. En ese sentido, faltan líderes, pero hay oportunidades para que quienes lo sean tengan posibilidades importantes de trabajo. También dice el sector productivo, los empresarios, que hay un limitado desarrollo de las competencias blandas, ya lo hemos mencionado: la resiliencia, el liderazgo, el trabajo en equipo, por ejemplo, son muy apreciados o muy apreciadas estas competencias por el sector productivo. Entonces, hay que ser muy buenos en lo técnico, pero también hay que ser muy buenos en aquello que nos permite vincularnos mucho más fácil a la empresa, y lo aprecian mucho los empresarios. Y por último, dicen los empresarios que hay una oferta limitada de programas en estos campos de las finanzas y la contaduría que tengan la calidad suficiente y que faciliten entonces la resolución de los problemas de los que hablamos hace un momento. En ese sentido, tenemos una oportunidad muy valiosa en la Fundación Universitaria Compensar, porque tenemos esos programas y tenemos una formación que privilegia estas características que están buscando los empleadores. ¿Qué se puede concluir entonces en el ámbito nacional? Pues que el sector productivo hace hoy requerimientos específicos, es decir, demanda cosas hoy en día, ahora mismo está pidiendo algunas cosas importantes, y también tiene expectativas, es decir, hacia el futuro también tiene algunas intenciones respecto de los servicios profesionales. Algunos de ellos que se cubren hoy por la actividad de los contadores o de los profesionales en finanzas, pero a otras que aún no se incorporan al sector productivo. Entonces, el empresario cree que tiene unas condiciones para que los profesionales en finanzas y negocios y contaduría se desenvuelvan en sus empresas, pero no encuentran todo el talento que esperarían para poder suplir sus requerimientos. En ese sentido, y ya vamos finalizando con esta presentación que pone de antemano digamos, lo importante que es pensar en las competencias profesionales y cómo hay que dar cuenta de ellas para el sector productivo, para los empresarios, hay que recordar algunas de las competencias transversales que se demandan hoy para la empleabilidad. Por un lado, se demanda el análisis, se demanda el juicio,
el razonamiento, el pensamiento innovador. Hay que ser innovadores, hay que buscar la solución de problemas, hay que trabajar de manera cooperativa, hay que hacer trabajo en equipo, hay que apropiarse de la cultura y de otros idiomas. Sí que es importante y en los negocios está muy claro desde hace muchos años que el idioma que favorece las transacciones, la movilidad, el intercambio, la generación de múltiples culturas, claramente es el inglés. La capacidad de escuchar, no solamente de hablar y tener un muy buen discurso, sino de escuchar al otro y de entender cuáles son sus condiciones, sus características, sus situaciones, para poder resolver sus problemas. También se espera que estos profesionales que se acomoden adecuadamente a la empleabilidad, pues puedan tener capacidades y condiciones para negociar y para resolver conflictos, para manejar el tiempo adecuadamente, tener apertura mental a nuevas situaciones. No basta con, digamos, aproximarse a los problemas de manera tradicional. Hay que pensar en nuevas formas de hacerlo. Hay que ser escépticos también, es decir, hay que dudar un poco de ciertas condiciones para poder resolver esos problemas. Esto es muy importante, aprender a lo largo de toda la vida. Es decir, la carrera profesional no se acaba simplemente con el título. La carrera profesional apenas empieza y por lo tanto hay que pensar en que toda la formación durante la vida es muy importante. Cursos, seminarios, talleres, especializaciones, maestrías, doctorados, cursos de fortalecimiento del idioma extranjero. Todos esos son componentes muy importantes que hacen parte de la formación profesional hoy. El liderazgo, no hay duda. Acuérdense de lo que dicen los empresarios. Hay muchos gestores, hay mucha gente que hace cosas, pero faltan líderes. También personas que sepan delegar y personas que sepan motivar a otros, que sepan trabajar en equipo y que motiven a sus equipos de trabajo para poder tener mejores soluciones. Ahora bien, aquí nosotros en la Fundación Universitaria Compensar tenemos una idea de ese profesional en finanzas o contador público. Y ese profesional constituye una especie de arquetipo, es decir, un modelo. Ese modelo está caracterizado por varios elementos que son importantes y que recogen en buena medida esas competencias, esas habilidades y que reconocen esas transformaciones de las que les he venido hablando en los últimos minutos. Por un lado, tiene que ser un contador certificado o un profesional en finanzas y negocios certificado en conocimientos financieros, por supuesto, pero también en competencias para la empleabilidad. Entonces, una persona que sepa muy bien de su área de conocimiento, con certificaciones especializadas en contabilidad, auditoría, finanzas, mercados de valores, mercados de capitales, por ejemplo, pero también con competencias para la empleabilidad, es decir, en liderazgo, en trabajo en equipo, en resiliencia, en todas estas cosas que les he mencionado. Por otro lado, es y tiene que ser una persona hábil en ambientes digitales y en el uso de tecnologías para mejorar el desempeño. Es decir, nos interesan profesionales en contaduría o en finanzas y negocios que se muevan muy bien en los ambientes digitales porque los comprenden y porque hacen uso de unas tecnologías, y para ello los formamos, que permitan mejorar no solamente su propia competencia, sino el de las empresas en las que participan. Por otro lado, estas personas deben ser competentes para emprender nuevos negocios y para mejorar la productividad de aquellos en los que ya trabajan. Qué interesante tener contadores, qué interesante tener profesionales en finanzas y negocios internacionales que creen sus propias empresas, que tengan la oportunidad de armar un nuevo negocio, generar nuevas iniciativas, dar empleo a otras personas. Pero si no se logra, también qué interesante que en las empresas en las que están trabajando puedan aportar nuevas ideas, puedan dar nuevas soluciones a los problemas que identifican y puedan volverse personas propositivas para hacer cambios. Por otro lado, personas que sean capaces de adaptarse y prosperar en ambientes de aprendizaje permanente y de interacción global. ¿Qué estamos diciendo aquí? Capacidad de adaptación, ya lo decíamos hace un rato. El medio profesional está cambiando muy rápidamente, los trabajos se acaban o se renuevan constantemente y hay que adaptarse y hay que dar respuesta desde lo personal a ese tipo de situaciones. Pero también hay que prosperar, ¿cierto? Hay que pensar en que hay que crecer. Y para crecer en el mundo laboral, pues hay que seguir estudiando, hay que tener un aprendizaje siempre, permanente, constante, a lo largo de toda la vida, de tal manera que a uno le permita no solamente moverse para responder a los problemas que identifica en su empresa o en el ámbito local, sino que también le permita comprender lo que pasa y le permita interactuar con el mundo. Ahora bien, otro elemento importante, hay que ser innovadores.
Hay que ser innovadores y en este caso en el tratamiento y comunicación de la información financiera y no financiera. Ya lo decíamos, los estados financieros, los presupuestos, la información sobre las ventas, son importantes, claro que son importantes, pero también hay que ser innovadores. Se pide otro tipo de información, ¿como cuál? Información asociada, por ejemplo, a los asuntos ambientales de las empresas, a cómo es el desempeño social de la misma, a cuál es la contribución de esos negocios, por ejemplo, al fortalecimiento del talento humano que hace parte de la misma, a cómo contribuye socialmente con ciertos proyectos. Por lo tanto, eso es muy significativo y hoy en el medio sí que se vuelve muy relevante. Y finalmente, este arquetipo, esta imagen de contador, de profesional en finanzas y negocios internacionales de Compensar, pues debe ser un líder. Indudablemente tiene que ser un líder en la toma de decisiones y en la generación de valor en las empresas. Un líder que motive a los equipos de trabajo, un líder que presente alternativas de solución novedosas, un líder que sea muy conocedor de sus campos del conocimiento, un líder que tenga la capacidad de adaptarse, un líder que sea lo suficientemente hábil para comprender el entorno. Por lo tanto, estas 6 competencias en conocimientos específicos y en empleabilidad, en el conocimiento y uso de las tecnologías, en la adaptabilidad y el aprendizaje permanente, en la comprensión de formas de crear nuevos negocios o de aportar a los negocios en los cuales está actualmente vinculado. La innovación en el tratamiento de las finanzas, pues efectivamente constituyen una persona muy distinta. Y una cosa importante, esa idea de contador, esa idea de profesional en finanzas serio, riguroso, meticuloso, no se va a perder, pero se va a complementar de manera muy importante y muy valiosa con aspectos como los que he mencionado, con aspectos que lo ponen a la vanguardia de la formación, que lo ponen a la vanguardia de las profesiones que están hoy cambiando, de las profesiones que están respondiendo a las transformaciones del mundo y a profesiones que tienen mucho futuro si se hacen estas cosas. Si seguimos en lo tradicional, probablemente vamos a tener dificultades porque los cambios se dan muy rápido y las profesiones se van relegando. Pero si estas cosas se incorporan a su propia idea de vida, y a nuestro modelo como está pensado y como está desarrollándose actualmente en Ucompensar, pues claramente vamos a tener profesionales que en el tiempo se van a mantener vigentes y que por el contrario van a tener como característica importante adaptarse constantemente a las transformaciones y responder de manera muy satisfactoria a las mismas. Bueno, con esta imagen cierro la presentación agradeciéndoles su participación en este espacio de la Facultad de Contaduría y Finanzas Internacionales de la Fundación Universitaria Compensar y deseándoles seguramente que habiendo visto esta presentación se motiven a estudiar con nosotros, a identificar estos componentes de formación y a verse como profesionales que están preparados para dar respuesta a las grandes transformaciones de las empresas y a las grandes transformaciones del mundo. Muchísimas gracias a todos. Sea esta la oportunidad para expresar nuestra gratitud y para mencionarles que estamos siempre abiertos a resolver cualquier tipo de inquietud y a acogerlos en la Fundación Universitaria Compensar. Bienvenidos todos. Muchas gracias.